y 3. Adelante, William. Estamos en línea. Buenos días. Mi nombre es William Hoyos. Hoy les presentaré mi propuesta de investigación doctoral titulada Modelos causales y prescriptivos para el dengue. El equipo de trabajo está conformado por quien les habla, estudiante de doctorado de la Universidad EAFIT, doctorado en Ingeniería, el profesor Mauricio Toro, quien trabaja como director del proyecto, y el profesor José Aguilar como codirector. El contenido de esta presentación está dividido en 5 secciones. La primera sección es la motivación. En este caso explicaremos qué nos alentó, qué incentivó el desarrollo de esta propuesta de investigación. En esta sección la voy a dividir en 2 subsecciones, una desde el problema del dengue y otra desde el punto de vista de Machine Learning. En la segunda sección tenemos listados los objetivos que hemos definido de acuerdo a la revisión de literatura que se ha realizado. La tercera sección comprende las áreas de conocimiento por las cuales será examinado. Cuarto, de acuerdo a esas áreas de conocimiento, en la sección 4 vamos a presentar algunos trabajos o estudios en los cuales se hayan utilizado esas áreas de conocimiento para desarrollar modelos causales y prescriptivos. Finalmente, en la quinta sección contiene lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y los trabajos futuros. Uno de los motivos por los cuales nos incentivó a desarrollar esta propuesta de investigación es el problema del dengue. El dengue es una enfermedad producida por un virus transmitida entre personas por un mosquito o por un vector llamado Aedes aegypti. El dengue es un problema de salud pública debido a la alta prevalencia de la enfermedad, principalmente en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Como podemos observar en la figura 1, las regiones o países que se encuentran en la región ecuatorial son las más afectadas. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estiman que anualmente se dan 390 millones de infecciones y el año pasado se reportaron 4.2 millones de casos. En conclusión, vemos que el problema del dengue es un problema pertinente que debe ser tenido en cuenta para desarrollar soluciones que permitan disminuir esa tasa de prevalencia o esa tasa de morbilidad. Otro problema subyacente con el dengue es el diagnóstico. Diagnosticar dengue es un proceso por varios motivos. Primero, cuando un profesional médico atiende a un paciente, el profesional médico recibe una alta cantidad de información. ¿Qué tipo de información? Signos, síntomas, pruebas de laboratorio, información sociodemográfica como edad, sexo, raza. Toda esa información el profesional debe analizarla en poco tiempo para poder realizar un diagnóstico eficaz. Además, existen otras enfermedades que tienen signos y síntomas similares a las del dengue, como por ejemplo el Zika, la malaria, y esto podría dificultar el diagnóstico. Otro motivo por los cuales el diagnóstico es complejo es la falta de experiencia de algunos profesionales médicos, lo cual podría entorpecer o podría diagnosticar de manera errónea la enfermedad, lo que conlleva a complicaciones o a la muerte del paciente. En conclusión, y con base en el conocimiento de los expertos, el diagnóstico del dengue se debe hacer de manera correcta e inteligente basado en la interpretación de los hallazgos clínicos y de laboratorio. Lo que hablé anteriormente fue la motivación desde el punto de vista del problema del dengue. Es decir, hay una problemática presente que debe ser solucionada mediante diferentes herramientas. En el presente año, nosotros desarrollamos, y teniendo en cuenta esa problemática del dengue, nosotros llevamos a cabo una revisión sistemática de la literatura para conocer
qué es lo que se ha trabajado en dengue, cuáles son las tendencias de modelamiento en dengue basado en técnicas de Machine Learning. Y nos enfocamos en 3 tipos de modelos: modelos epidémicos, modelos diagnósticos y modelos de intervención. Entonces nos dimos cuenta en esa revisión, como podemos observar en la figura 3, que los modelos epidémicos son los más trabajados. Ya existen reportes en la literatura de modelos robustos que utilizan datos climatológicos, datos ambientales, datos sociodemográficos para predecir la incidencia de la enfermedad o la distribución del mosquito. Entonces decidimos no trabajar con ese tipo de modelos. También revisamos los modelos diagnósticos. En este caso vimos que aproximadamente un 45% de los papers publicados han desarrollado modelos diagnósticos. Sin embargo, esos modelos solamente detectan la enfermedad. Es decir, estos modelos diagnósticos que se han reportado solamente predicen si la persona tiene dengue o no. Entonces, en ese caso, nos dimos cuenta de que en esos modelos diagnósticos no se ha ido más allá, no se ha evaluado la causalidad entre los signos, síntomas y pruebas de laboratorio. Y a partir de ahí, nosotros encontramos nuestro primer reto, que fue el de desarrollar modelos causa y efecto que nos permitan apoyar el diagnóstico de la enfermedad o evaluar la causalidad, evaluar esa relación de causalidad entre los signos, los síntomas y las pruebas de laboratorio. También en esta revisión nos enfocamos en los modelos de intervención o modelos prescriptivos. Este tipo de modelos evalúan el impacto de las estrategias de control. Nos dimos cuenta que cerca de un 10% de los papers publicados han desarrollado este tipo de modelos, por lo cual vimos una oportunidad de investigación para tratar de desarrollar modelamiento descriptivo, ¿sí?, que permita ya sea apoyar el diagnóstico o evaluar el impacto de estrategias de control y de esa manera mejorar la toma de decisiones por las autoridades de salud. De manera global, en esta revisión sistemática de la literatura, también encontramos útil el aprendizaje federado, el cual es una técnica que podría ser útil para los datos clínicos debido a que el aprendizaje federado garantiza la privacidad de los datos. En el aprendizaje federado los datos se encuentran en diferentes lugares, los datos no se comparten entre sí, sino que en cada lugar se entrena un modelo y lo que se comparten son los parámetros de ese modelo. De esa manera se construye un modelo global con base en los datos de diferentes lugares, pero los datos no se comparten entre sí. Eso asegura la privacidad y seguridad de los datos clínicos de los pacientes. Además de eso, al ser un modelo distribuido, la rapidez de los entrenamientos de los modelos va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más eficiente el proceso. Entonces, con base en la problemática del dengue, la problemática de su diagnóstico y la ausencia de modelos que evalúen causalidad, de modelos prescriptivos, se hace necesario desarrollar sistemas de apoyo de decisión clínica que permitan mejorar el diagnóstico, realizar un diagnóstico más rápido y acertado, evaluar factores de riesgo, evaluar la severidad, evaluar la relación de causalidad entre los signos, los síntomas y las pruebas de laboratorio con la severidad de la enfermedad. Y por último, mejorar la prescripción o la toma de decisiones por las autoridades de salud. Entonces, con base en esa revisión sistemática y con base en los antecedentes del dengue, nosotros definimos unos objetivos. El objetivo general es desarrollar e implementar modelos causales y prescriptivos para el dengue. Cabe destacar que en los modelos, un modelo puede operar como un modelo causal y como un modelo prescriptivo al mismo tiempo. Es decir, yo con un modelo puedo evaluar causalidad, pero también puedo tomar decisiones con los resultados del modelo. El primer objetivo específico es desarrollar modelos causa y efecto para el diagnóstico temprano del dengue y o evaluación de riesgo de dengue severo.
El segundo objetivo específico es desarrollar modelos prescriptivos que mejoren la toma de decisiones, ya sea por profesionales de la salud o por autoridades de salud. Y finalmente, utilizar el uso o evaluar el uso de aprendizaje federado para garantizar la privacidad de los datos y para mejorar la rapidez de los entrenamientos de los modelos. Entonces, con base en esos antecedentes, nosotros definimos dos áreas de conocimiento por las cuales ser examinado. Primero tenemos el manejo clínico del dengue, que comprende los conceptos básicos de la enfermedad, el cuadro clínico, la fisiopatología de la enfermedad y su diagnóstico. La segunda área son los mapas cognitivos difusos, los cuales comprenden su conceptualización, su formalización matemática y su razonamiento. Entonces, el dengue es una enfermedad producida por un virus, como dije anteriormente. Su periodo de incubación es de 3 a 14 días. El periodo de incubación puede entenderse como el periodo comprendido entre la picadura del mosquito y la aparición de los síntomas. Entonces, por ejemplo, si una persona es infectado el día de hoy y a los 5 días empiezan a aparecer los síntomas, el periodo de incubación para ese paciente son 5 días. El 80% de los pacientes son asintomáticos u oligosintomáticos, es decir, que pueden presentar solamente un síntoma o ninguno. Y en el año 2009, un comité científico de la Organización Mundial de la Salud, OMS, clasificó la enfermedad de acuerdo a los signos o síntomas que se presentaban en cada una de ellas. Entonces lo clasificó en dengue no severo con signos de alarma, dengue no severo sin signos de alarma y dengue severo. Los síntomas más comunes del dengue son la fiebre, el dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, entre otros, como podemos observar en la figura 6. Como la mayoría de las enfermedades, el dengue tiene un curso clínico, es decir, tiene una evolución clínica a través del tiempo. En la figura 7 podemos observar el cuadro clínico del dengue, el cual está diferenciado en 3 fases diferentes. También en la figura 7 podemos observar diferentes curvas. Tenemos una curva rosada que representa la cantidad de virus en la sangre. Tenemos una curva verde que representa los anticuerpos que se producen contra el virus durante la infección. Tenemos una curva azul claro que representa la respuesta inflamatoria del huésped frente a esa infección. Y finalmente, tenemos una curva azul oscuro que representa el daño capilar, el daño del endotelio que se da en el dengue. Entonces, la primera fase es la fase febril. En esta fase como su nombre lo indica, hay un aumento de la temperatura corporal. La concentración del virus en la sangre va a ser máxima, como podemos observar en la curva rosada. Y también observamos que en esta fase se da un aumento de la respuesta inflamatoria del huésped. En este caso se presentan todos los síntomas, como fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, eritemas en la piel, ¿sí? Porque el cuerpo está tratando de reaccionar contra la infección. Además de eso, como podemos observar en la curva azul oscuro, se empieza a dañar el endotelio. El endotelio es un tejido que recubre los vasos sanguíneos. Cuando ese tejido se daña, se destruye por una reacción inflamatoria, el líquido que está en la sangre, la parte líquida de la sangre que se llama plasma, se empieza a extravasar, se empieza a salir de los vasos sanguíneos y se almacena en los tejidos. ¿Qué pasa? Que al almacenarse en los tejidos, la persona empieza a inflamarse, a hincharse, porque la acumulación de los tejidos en los órganos puede ocasionar que los órganos empiecen a dejar de funcionar. Luego tenemos la fase crítica. Esta es la fase que debe evitarse en todos los pacientes con dengue, porque esta es la fase en la cual se compromete la vida del paciente. Como podemos observar en la gráfica, observamos un ciclo rosado que nos muestra el pico, es decir, que en esta fase es donde se da la concentración máxima o el daño máximo del endotelio capilar, de ese tejido que recubre los vasos sanguíneos.
Si ese líquido, si ese plasma se extravasa, el paciente pierde unas proteínas que se encuentran en ese plasma que se llaman proteínas de coagulación, que lo que permiten es que la sangre se coagule. Si esas proteínas se pierden a los tejidos, la sangre que está en los vasos sanguíneos no puede coagularse. Además de eso, aquí hay un daño en las plaquetas porque los anticuerpos que se producen contra el dengue producen una reacción cruzada, es decir, atacan el dengue o atacan el virus del dengue, pero al mismo tiempo atacan las plaquetas que se encargan también de la coagulación. Entonces, en estos pacientes vamos a tener hemorragias severas, lo que compromete su vida, compromete la vida del paciente. En esta fase también podemos observar que la fiebre ha disminuido, la concentración del virus en sangre también ha disminuido considerablemente, la reacción inflamatoria del huésped está disminuyendo y en esta fase empiezan a producirse los anticuerpos contra la infección. Finalmente llegamos a la fase de recuperación. A esta fase solamente llegan los pacientes que han sobrevivido a la fase crítica. En esta fase de recuperación vemos que ya la concentración del virus en la sangre ha disminuido, la respuesta inflamatoria ha cesado, el daño capilar ha cesado por el tratamiento, por el manejo clínico que los médicos hacen a los pacientes. Y en esta fase lo que vamos a observar es un aumento pronunciado o un aumento sostenido de los anticuerpos que se producen contra el virus para que el paciente pueda ser protegido en el futuro. Entonces, como dije anteriormente, el diagnóstico del dengue es complejo por diferentes motivos. Por la presencia de otras enfermedades con signos o síntomas similares, por la alta información que se analiza. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en el año 2009 desarrolló unas guías para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y el control, y desarrolló unos criterios diagnósticos que apoyan la toma de decisiones en los médicos. Entonces, en la figura 8 podemos ver esos criterios para el diagnóstico del dengue. Este tipo de criterio fue desarrollado de acuerdo a la clasificación del dengue. Entonces, en la primera sección de la gráfica, la sección naranja, vemos dengue con o sin signos de alarma, y en la sección roja vemos el dengue severo. En la primera sección de la gráfica podemos observar el dengue sin signos de alarma. ¿Cómo hacen los médicos para diagnosticar el dengue sin signos de alarma? Utilizan la información de residencia del paciente, es decir, si ha vivido, si vive o si ha viajado a un área endémica de dengue, si tiene fiebre y si tiene, además de eso, dos de los siguientes síntomas, como náusea, vómitos, eritemas, dolores articulares, entre otros. Y se realiza una prueba de laboratorio para confirmar la infección. Esa prueba de laboratorio puede ser una PCR para detectar el ARN del virus, o puede ser una prueba que detecte la proteína NS1, que es la proteína no estructural del virus. Es una proteína que no muta, que no varía y que puede ser detectada mediante pruebas de laboratorio. Luego tenemos el dengue con signos de alarma. El dengue con signos de alarma, el paciente puede presentar los síntomas anteriormente mencionados y algunos de estos que vamos a mencionar: dolor abdominal, vómito persistente, hemorragia en las mucosas, puede haber un aumento en el tamaño del hígado por la acumulación de líquidos. También algunas pruebas de laboratorio van a estar alteradas, como el hematocrito. El hematocrito mide la relación entre la cantidad líquida de la sangre y la cantidad de células. Entonces, como el líquido se está pasando, se está extravasando, se está saliendo de la sangre, el hematocrito va a estar elevado, pero es una elevación indirecta porque todo el líquido de la sangre se está saliendo a los tejidos. Además, como expliqué anteriormente, hay una reacción cruzada de los anticuerpos que se producen contra el virus, atacan el virus, pero también atacan las plaquetas, destruyen las plaquetas, y las plaquetas son necesarias para la coagulación de la sangre. Entonces, si un paciente con dengue con signos de alarma no es llevado a una institución de salud, no es monitoreado, el paciente puede desarrollar dengue severo. Cabe destacar que un paciente con dengue sin signos de alarma también puede
desarrollar dengue severo sin haber presentado ningún signo de alarma, como podemos observar en la flecha inferior de la gráfica. El dengue severo es la manifestación o es la variedad más grave del dengue. Su causa más común es la fuga del plasma, como expliqué anteriormente, la extravasación del plasma hacia los tejidos. Eso conlleva a que el paciente, la sangre se vuelva un poco más espesa, porque no hay tanto líquido, la sangre se vuelve más espesa, el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para llevar la sangre a los tejidos. Algunos tejidos pueden afectarse, como el hígado, como el sistema nervioso central. Además de eso, la acumulación de líquidos puede ocasionar la falla multiorgánica. Por ejemplo, ese líquido que se sale de los vasos sanguíneos se va a algunas cavidades, como la cavidad pleural. La cavidad pleural es aquella cavidad que mantiene los pulmones en su sitio. Si eso se llena de líquido, el paciente puede tener dificultad respiratoria y puede fallecer por un paro respiratorio. Además de eso, como esas proteínas se están perdiendo hacia los tejidos, pueden ocurrir, esas proteínas de coagulación, puede ocurrir una hemorragia severa que compromete la vida del paciente. Entonces, teniendo en cuenta esta área de conocimiento, teniendo en cuenta la problemática del dengue, es necesario desarrollar sistemas de apoyo de decisión clínica que nos permitan mejorar este diagnóstico, tratar de evaluar la causalidad entre estos signos y síntomas, ¿sí? Y de esta manera realizar un diagnóstico más preciso, más eficaz y más temprano, con el fin de evitar la muerte de muchos pacientes. Para llevar a cabo esos modelos de apoyo de decisión, una herramienta muy útil son los mapas cognitivos difusos. Y esta es mi segunda área de conocimiento a ser examinado. Los mapas cognitivos difusos fueron desarrollados por Cosco en el año 1986 como una extensión de los mapas cognitivos desarrollados por Axelrod 10 años antes. Los mapas cognitivos difusos permiten modelar sistemas complejos utilizando conceptos, variables o entidades y relaciones causa y efecto entre ellos. Como podemos observar en la figura 5, tenemos un ejemplo de un mapa cognitivo difuso de 8 conceptos o de 8 variables, de C1 a C8. Y observamos unas flechas que indican la relación de causalidad, el grado de influencia entre los conceptos. Y también observamos un valor de W. W lo que nos indica es el grado de influencia, es decir, qué tanto influye un factor, una variable sobre otra. Por ejemplo, tenemos el concepto C7. Ese concepto C7 ejerce una influencia o hay una relación de causalidad sobre el concepto C3. Y W73 o W73 nos indica cuál es el grado de influencia entre esos dos conceptos. Cosco permitió o desarrolló este conocimiento utilizando variables difusas. Entonces, en este caso, los conceptos, la relación entre los conceptos utiliza variables difusas para medir diferentes grados de causalidad. Los mapas cognitivos difusos pueden ser construidos basados en el conocimiento de los expertos, y los expertos, para asignar esas relaciones, utilizan términos lingüísticos como el bajo, moderado, alto o completo. Entonces, de una manera más formal, un mapa cognitivo difuso es una tupla de 4 elementos. Primero, un vector m-dimensional. Este vector va a contener los valores de los nodos del mapa cognitivo. En este caso, si cogemos el ejemplo de la figura 5, en la izquierda de la pantalla, vemos que este vector va a tener 8 posiciones, porque tenemos 8 nodos. El segundo componente de esta tupla es una matriz. Esta matriz va a almacenar las relaciones de causalidad entre esos conceptos, es decir, la influencia entre los conceptos. Entonces, como podemos observar en la figura 9, tenemos una matriz de pesos para el ejemplo de la figura número 5. También esta tupla compone una función de activación. Esta función lo que nos permite es mantener los valores en un rango. En este caso utilizamos la función sigmoidal,
que se observa en la figura 10, donde el rango de la función va a estar entre 0 y 1, es decir, que los valores no se van a salir de ahí. Otras funciones pueden ser utilizadas como la tangente hiperbólica, donde su rango va a estar entre -1 y +1. Finalmente, es el rango de los nodos, el cual va a estar compuesto entre 0 y 1. Los mapas cognitivos difusos pueden ser utilizados para diferentes tareas, pero nosotros lo queremos utilizar para dos tareas. Primero, predicción. En la predicción se construye un mapa cognitivo difuso con base en el conocimiento de los expertos y luego, utilizando ejemplos etiquetados, nosotros podemos predecir cualquier tipo de desenlace en el dengue. Puede ser el diagnóstico del dengue, el riesgo de severidad. Y otra tarea que se puede utilizar con los mapas cognitivos difusos es evaluar la causalidad. Es decir, es evaluar el comportamiento de los signos, de los síntomas, de las pruebas de laboratorio en un escenario dado. Entonces lo que se hace es que se fijan algunas variables y se evalúa o se mira el comportamiento de las demás. Para realizar estas tareas se han desarrollado diferentes algoritmos, ya que ya están reportados en la literatura. Se han desarrollado diferentes reglas de inferencia o reglas de razonamiento que permiten ya sea predecir un resultado o evaluar la causalidad. En la tabla 1 podemos ver algunas reglas de inferencia que se han desarrollado, como la de Costco, la de Stilios o la de Papayocho. Entonces, con base en esas dos áreas de conocimiento, que es el manejo clínico del dengue y los mapas cognitivos difusos, aquí presentamos algunos artículos que han utilizado esa metodología, es decir, los mapas cognitivos difusos, para el apoyo diagnóstico de diferentes enfermedades. Entonces, en esta tabla 2 podemos observar, por ejemplo, que Mago desarrolló un trabajo para apoyar el diagnóstico de meningitis. La meningitis es una enfermedad en la cual se produce una inflamación de las meninges. Las meninges son las membranas que recubren el cerebro. Al ser una enfermedad bastante complicada, se hace necesario, o se ha reportado mucho en la literatura, el apoyo diagnóstico mediante modelamiento para esta enfermedad. Entonces, Mago lo que hizo fue que desarrolló un mapa cognitivo difuso simple, utilizando datos clínicos, datos demográficos como sexo, edad y raza, y logró predecir la enfermedad en un 95%. Luego, Salmerón, en el 2017, lo que hizo fue que apoyó el diagnóstico utilizando un algoritmo de optimización de enjambre de partículas, utilizando pruebas clínicas de laboratorio, obteniendo una exactitud muy buena del 90%. Puerto y colaboradores también utilizaron los mapas cognitivos difusos para apoyar el diagnóstico del desorden del autismo. Ellos utilizaron un mapa cognitivo difuso multicapa porque se dieron cuenta de que utilizar varias capas en el mapa cognitivo difuso puede resumir mucha más información, puede extraer mucha más información de las variables que se utilizan. En este caso ellos utilizaron información de cuestionarios y entrevistas. Al final, otro trabajo es Hayashiri en el 2018, desarrolló un mapa para dengue, pero las variables que utilizó fueron variables sociales, variables entomológicas y variables meteorológicas. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Ellos querían predecir si una región endémica podría tener una epidemia de dengue o no. Alcanzaron aproximadamente un 91% de exactitud. Entonces, con base en esta revisión de literatura, con base en estos artículos que utilizan el FSM o el mapa cognitivo difuso para el diagnóstico, para el apoyo del diagnóstico, a la fecha no se ha reportado en la literatura un mapa cognitivo difuso que permita apoyar el diagnóstico desde el punto de vista clínico, es decir, un mapa cognitivo difuso que utilice síntomas, signos y pruebas de laboratorio con el fin de evaluar la causalidad entre esos signos y síntomas y pruebas de laboratorio. Entonces, ¿qué hemos realizado? ¿Qué estamos haciendo? Y ¿cuáles son los trabajos futuros? Entonces, lo primero que se realizó, lo que hemos hecho hasta ahora, es la revisión sistemática de la literatura.
Y en este momento estamos desarrollando una metodología inspirada en algunos otros trabajos para crear o desarrollar un mapa cognitivo difuso para dengue que permita apoyar el diagnóstico clínico o el manejo clínico de la enfermedad. Toda esta metodología está resumida en ese flujograma que observamos ahí, donde el primer paso es seleccionar un equipo de expertos. Este equipo de expertos tienen que ser expertos en fisiopatología de la enfermedad. Luego esos expertos definen unas variables, definen unos conceptos que crean que, según su conocimiento y experiencia, sean importantes para modelar la enfermedad, y con esos conceptos, con esas variables, ellos asignan unas relaciones causales utilizando signos, síntomas, pruebas de laboratorio, etc. Luego, utilizando esa opinión de todos los expertos, se construye un solo mapa global, el cual va a resumir toda la información de los expertos, el cual va a ser utilizado en la cuarta etapa, que es la etapa de inferencia, donde vamos a evaluar ya sea predicción o vamos a evaluar causalidad en diferentes escenarios. Finalmente, lo que se hace es que se evalúa el modelo utilizando diferentes métricas como exactitud, área bajo la curva, en esos escenarios mencionados anteriormente, y también puede ser el modelo comparado con otras técnicas de machine learning. Entonces, ¿qué esperamos para el próximo año? Esperamos terminar este modelo de mapa cognitivo difuso para dengue y tratar de integrar otras metodologías como redes bayesianas, ecuaciones estructurales, que nos permitan mejorar el modelo o desarrollar algún tipo de enfoque híbrido que nos permita tener un modelo más robusto para apoyar el diagnóstico del dengue. También esperamos para el otro año desarrollar modelos prescriptivos, ya sea para el diagnóstico del dengue, para el manejo clínico del dengue o para evaluar el impacto de estrategias de control. Y finalmente, en el año 2022 esperamos utilizar aprendizaje federado en diferentes ciudades de Colombia, en diferentes municipios de Córdoba, Colombia, para tratar de mejorar esos modelos, garantizar la privacidad de los datos de los pacientes y también mejorar la rapidez de los entrenamientos de esos modelos locales. Finalmente, quiero agradecer al Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de Colombia, a la Universidad de AFI por el apoyo económico de esta investigación. Y aquí podemos observar algunas referencias listadas que fueron utilizadas para construir esta presentación. Entonces, he terminado. Agradezco todas preguntas, comentarios, correcciones que permitan ayudar a mejorar esta presentación. Muchas gracias. Gracias, William. Bueno, de aquí en adelante se abre el espacio para comentarios, dudas, sugerencias. Adelante. Bueno, mientras pierden el miedo, yo voy a hacer algunos comentarios. Hasta la lámina de motivación ya llevaba ahí casi 10 minutos en esa parte de motivación. Habrá que ver si se puede reducir un poco. Lo dijiste bien, pero porque es que ahora te voy a decir algunas cosas que tienes que agregar. Entonces, quizás hay que, en el tiempo hay que mejorarlo y reducirlo porque hasta aquí ya vas 10 minutos. Particularmente, hay algunas láminas, como la 5 y la 6, porque en las otras las hiciste un poco más interactivas, como la 7, pero la 5 y la 6 no. Entonces, quizás ahí puedes ir
haciendo que las líneas vayan apareciendo en la medida que tú vas hablando de los puntos. Pues eso lo hace más agradable en la medida que vas hablando, vas presentando lo nuevo. Por ejemplo, cuando vas a hablar de la clasificación, ahí aparecen los 3 tipos. En la lámina 10, que también ocurre lo mismo. Después, en la parte de las áreas de formación, ahí creo que tienes que irte más a técnicas de inteligencia artificial y agruparlas en 2 áreas, porque además eso lo vas a necesitar más adelante. Entonces, porque es que quedaste como un poquito corto. Entonces ahí tienes que orientarlo más a tus técnicas de inteligencia artificial y decir que tú vas a estar trabajando en 2 áreas grandes, una en Machine Learning y otro en general en inteligencia computacional. Y en el ámbito de Machine Learning hay 3 grandes grupos, supervisados, no supervisados y reforzados. Habrá que ver cuáles de estas que ayuden para los modelos de diagnóstico, pero de alguna manera tienes que hablarla. Y en el lado computacional hay 3 grandes técnicas, pero realmente que son las redes neuronales artificiales, los algoritmos genéticos y lógica difusa, pero que tú realmente vas a trabajar con una combinación de técnicas de inteligencia artificial y lógica difusa, como son los mapas cognitivos difusos. Y ahí ya entras a hablar de mapas cognitivos difusos. Entonces, eso permite que se contextualice bien el área. Acuérdate que es un examen de conocimiento, entonces tú tienes que de alguna manera pues mostrar esa claridad de las técnicas, porque aquí hablaste de una sola, que es la que estás usando ahorita, pero acuérdate que no es la única. Y sobre todo que tú hablaste de modelos prescriptivos y es decir, de modelos prescriptivos como un Challenger, y además, eh, claro, ya ahorita no aparece tanto, pero antes aparecía sobre todo el tema de aprendizaje federado. Eso es muy propio cuando uno puede, en algún momento que hagamos aparecer en aprendizaje federado, todavía no lo hemos estudiado, pero algunas de las técnicas de Machine Learning en conjunto. Entonces, esto te da ya el contexto real que son las técnicas de IA que estaría considerando. Todo esto te lo anoté en las láminas, ¿oíste? Para que sepas. Vale. Bueno, entonces eso haría, fíjate que por eso te estoy diciendo que hay que reducir allá para agregar eso. En la parte de mapas cognitivos, la presentación que hiciste, sí, me parece bien. Quizás, claro, yo lo que haría, por ejemplo, en la tabla 1, donde haces la presentación de Costco y tal, quizás agregaría, en la tabla 1 digo de la lámina 16, ahí quizá, así como estás presentando algunas reglas, no sería malo que también presentaras las reglas que se utilizan en el caso de mapas cognitivos multicapas. Ya que estás haciendo esa conceptualización, los mapas cognitivos multicapas tienen un proceso de inferencia entre capas particular que sería bueno ahí también que lo agregara. Entonces, yo ahí, en mapas cognitivos que tienes 1, 2, 3, 4, bueno, con la que te estoy haciendo agregar técnicas, quizás iban a aparecer 1 o 2 láminas más, ya tú verás, entonces habrá que ver si estas 4, las 4 estarían entrando. Claro, esto te sirve bastante para justificar el uso de ellas actualmente para hacer, si las dices rápido no habría ningún problema. Después, bueno, el cronograma que colocas en la lámina 19
No está malo, solo que yo digo, pucha, y estás poniendo casi que un modelo por semestre. Entonces, eso, quizás habría que colocar algunas actividades como varios enfoques de causalidad, comparaciones entre ellos y tal, o mejoras al enfoque causalidad usando introduciendo algunas mejoras en las técnicas que se usen. Es decir, que habría que justificar en algunos casos pues el hecho de un semestre, ¿no? Entonces, a uno lo podría justificar con los dos argumentos que te comenté. Es decir, pensando en eventualmente moverse en estas dos posibilidades de varios modelos de causalidad, varios modelos prescriptivos, comparación con otros trabajos y demás. Eso a grosso modo, yo todo eso te lo anoté, pero es a grosso modo mis comentarios. Muchas gracias, Bueno, profesor. con eso aprovechamos para ver si alguien más te rompe el hielo y otros hacen comentarios al respecto. Adelante, sigue abierto el espacio de trabajo de preguntas, dudas, comentarios. Por mi parte no tengo ningún comentario. La verdad no conozco mucho del tema, pero con la explicación de William me quedó muy claro todo y qué es lo que se quiere hacer. Hola, buenos días. Hola, William. ¿Me Buenos escuchan? días. Sí, señor. Qué bien. Dale, bueno, en primer lugar, felicitarte por la presentación. Igual el objetivo investigativo es el aporte que tiene esta investigación es muy significante. Particularmente, bueno, lo que comprendí es un poco nos vas a ayudar a hacer el diagnóstico para la enfermedad del dengue. Bueno, mis dudas es un poco en cuanto a los datos. O sea, para hacer esto tipo, yo entendí que ibas a utilizar de alguna forma machine learning y también por otro lado modelos de mapas de lógica difusa. Entonces, bueno, en el caso del aprendizaje automático, nosotros necesitamos datos. En este caso, el tipo de aprendizaje que tú vas a utilizar trabaja con datos etiquetados. En este caso, tendríamos que tener la opinión de un experto para decir, digamos, si es que con estas variables de entrada, la persona va a tener o no va a tener, por ejemplo, dengue. Eso por un lado. Y por otro lado, para la parte de la lógica difusa o lógica borrosa, en este caso, las reglas, ¿quién las va a establecer? ¿O has pensado ya algunos, tal vez, ejemplos o modelos de reglas que me van a determinar si es que una persona puede padecer o no de esta enfermedad? Gracias. Vale. Muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, los datos que serán utilizados para estos modelos de Machine Learning, estamos tratando de contactar, bueno, ya contactamos a las entidades de salud, a lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica en salud, que nos puede proporcionar esos datos. También uno de los expertos, que es una profesora de la Universidad Industrial de Santander, está trabajando con un profesor del Instituto Nacional de Salud en México, y ella nos dijo, cuando hicimos la reunión, de que podíamos acceder a unos datos que ellos tienen una base de datos de México y también tienen información de Colombia, y esos datos van a ser utilizados para desarrollar los modelos. Con respecto a las reglas de la lógica difusa, en este caso, para no dificultar tanto el proceso, no se utilizarán reglas propiamente dichas, sino que los expertos asignarán los pesos de acuerdo a su conocimiento y experiencia. Pero no se utilizarán reglas porque eso complicaría más el proceso de asignación de pesos, sino que cada experto lo que hace es que asigna un peso de acuerdo a su conocimiento y experiencia para describir esa relación causal entre los conceptos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Entonces, más trabajaremos un poco con modelos de Machine Learning. Ya en este caso, o sea, igual, o sea, al final la investigación, o sea, tú, ¿cuáles serían las variables de entrada y cómo harías para poder, en este caso, evaluar esos modelos? O sea, ya has pensado en definir algunas métricas de como precision, recall, no sé, esta parte tal vez puedes comentar. Gracias.
debido a que por ejemplo, los datos encontrados para dengue y para dengue severo son datos desbalanceados. Es decir, hay muchos pacientes con dengue no severo y hay pocos pacientes con dengue severo. Entonces, ahí la exactitud de pronto no nos va a servir mucho. Ahí lo que vamos a utilizar es áreas bajo la curva, es decir, curvas ROC que nos permitan evaluar esos modelos, ya sea con otras técnicas de Machine Learning o evaluarlos en diferentes escenarios para medir el desempeño de ese modelo en diferentes situaciones, como por ejemplo diagnosticar tempranamente el dengue o evaluar la severidad o predecir el riesgo de severidad del dengue en un paciente. Con respecto a las variables de entrada, nosotros vamos a utilizar, bueno, cada experto, lo que va a hacer el experto es definir esas variables, va a definir esos conceptos según su conocimiento y su experiencia. Él va a definir, bueno, para el dengue es importante utilizar este concepto: fiebre, cefalea, comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial. Entonces, el experto es el que define los conceptos, es el que define las variables y con base en eso se construye un modelo final que es el que va a ser utilizado para las simulaciones computacionales. De acuerdo, muchísimas gracias. No, adelante, está súper interesante Vale. el proyecto y muchos éxitos. Gracias. Gracias, con mucho gusto. Bueno, amigos, sigue abierto el espacio de comentarios, dudas. Si no hay más comentarios por ahora, pues estaríamos dando por concluido la sesión de hoy.